Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor. Un día lluvioso, pero aquí estamos, ¿cierto? Para transmitir el mensaje de Dios que nos ayuda siempre, en todo momento, está el Señor ayudándonos, ¿cierto? A través de la Escritura, a través del mensaje. Amén. Dios bendice también a aquellos que puedan compartir con sus amigos, con sus vecinos, poner un like. Es una parte importante que nosotros podamos seguir, ¿cierto? Predicando el mensaje del Señor para muchas partes. Entonces, vamos a ir a la Escritura. Y hoy día el texto bíblico está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Yo voy a leer una versión Kadosh mesiánica. Y bueno, a lo mejor usted tiene la Reina Valera. Aquí donde dice perseverancia en la Kadosh, ahí va a decir paciencia. Amén. Voy a leerla en el nombre del Señor. Dice, aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los santos de Yahweh, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe de Yahshua. Amén. Amado, la perseverancia es cuando nosotros permanecimos creciendo en la gracia. Cuando hemos, ¿cierto?, alcanzado esta salvación tan grande que Cristo nos ha dado a nuestra vida, hay una perseverancia o un continuo esfuerzo, ¿cierto? No por alcanzar la salvación, porque ya cuando se alcanza la salvación, a través de la salvación, ¿cierto?, a través de la gracia, nosotros hacemos esfuerzo para lograr nosotros objetivos, ¿cierto? Nosotros no alcanzamos la gracia por obra, sino que la gracia, se alcanza la gracia para las obras. O sea, eso nos lleva a nosotros a tener esfuerzo, ¿cierto? Para lograr todo lo que dije, objetivo, y esto en todo ámbito, y sobre todo, ¿cierto?, en las cosas de Dios. Es importante, amados hermanos, que no nos rindamos, ¿cierto?, ante las dificultades, porque las dificultades vienen en cualquier momento, pero nosotros, a través de esta perseverancia, a través de permanecer creciendo en la gracia, encontramos el camino y no perder nunca, ¿cierto?, la esperanza. La esperanza, amado, es lo último que se pierde. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto del Evangelio, amados hermanos, tiene que ver con permanecer firme, estar, ¿cierto?, en la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a la paciencia y la perseverancia. Como le dije anteriormente, la Reina Valera quizá a lo mejor le hable de la paciencia en este versículo que hemos leído de 14:12. Entonces, permanecer firme y también obedecer para que el Señor también nos dé esa paciencia. Generalmente nosotros no tenemos mucha paciencia. El ser humano no tiene paciencia. Si quiere las cosas que sean rápidas. Pero debemos tener paciencia y mantenernos firmes, obedeciéndole, ¿cierto? Aunque muchas veces la obediencia no sea atractiva. La obediencia y eso es permanecer, amado, permanecer en la gracia. A lo que Dios dice, ¿cierto?, a través de sus palabras, a través del mensaje de Dios,
¿Por qué? Porque hay una bendición. Yo quise poner este capítulo 14 para ir nosotros desarrollándolo, eh, para saber que cuando nosotros vamos creciendo en la gracia de Dios, ¿cierto? Dios nos va entregando el mensaje, la forma de vivir aquí en esta vida, y que eso lo que nos está capacitando el Señor, nos capacita en ese amor, en el amor, ¿cierto? Primeramente a Dios y el amor al prójimo. Por eso que cuando Juan habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, que dice, él oyó una voz del cielo diciendo, escribe. Él escribió estas cosas, ¿cierto? Para que todos nosotros pudiéramos ir aprendiendo de lo que Dios le estaba diciendo, ¿cierto? Para la iglesia, para aquellos que son salvos, para aquellos que muchas veces también partieron antes que nosotros, ¿cierto? Murieron, pero estaban en Cristo, estaban en el Señor. Y Él dice que benditos son de ahora en adelante los muertos que mueren unidos al Padre. Sí, dice el Espíritu. Ahora ellos pueden descansar de sus esfuerzos porque sus obras les siguen junto con ellos. ¿De quién está hablando Juan? Está hablando para los que guardan la ley. Guardar la ley significa, amados hermanos, primeramente amar a Dios, ¿cierto? Amar a Dios a través de Yahshua, a través de Jesucristo. Y por lo tanto, si nosotros amamos a Jesucristo, si Él es nuestro Padre, nosotros guardamos la ley. ¿Qué ley? La ley de los mandamientos, ¿cierto? Los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo para la conducta del pueblo de Israel. Muchos creen que esos mandamientos solamente son para el pueblo de Israel, también para nosotros, a través de Jesucristo, porque dice, no matarás, ¿cierto? El cristiano no debiera matar, ¿cierto? Entonces yo estoy guardando la ley. En otra Biblia dice, no asesinarás. Entonces, para los que guardan la ley de Dios, no para aquellos que desechan la ley, ¿cierto? Amados, la ley de Dios tiene que ver con producir frutos que sobreviva aún más allá de la muerte, más allá de la muerte. El dinero, la fama, ni los bienes, en verdad, eso no lo podemos llevar, ¿cierto? Llevarlo de esta vida a otro, al cielo, ¿cierto? Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Producir fruto tiene que ver con el amor, la bondad, la fidelidad y los que aceptan a Yahshua, los que aceptan a Cristo. Eso va a traspasar, ¿cierto? Esos límites, esa barrera de la muerte. Por eso que le dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que aceptan a Yahshua. Entonces, mediante nuestro testimonio aquí en la tierra, muchos se unirán a nosotros a través de ese amor que Dios ha derramado en nuestras vidas, también lo puede derramar en ustedes y en cada uno de nosotros, en todas las personas que crean en Yahshua, que crean en el Señor. Y tenemos que asegurarnos de estos valores que Dios nos da, que nos entrega, que estén en armonía con lo de Dios, ¿cierto? Y debemos dedicarnos o decidirnos hoy a producir fruto que perdure para siempre. Como le dije, eso que perdura para siempre tiene que ver ir más allá de la muerte, producir fruto
que es el amor, la bondad, la fidelidad, ¿cierto? Y eso se produce a través de nuestro Señor. Es el don maravilloso de la gracia de Dios. La gracia de Dios que está, nosotros vamos creciendo en esa gracia de Dios a través de la palabra de nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto de la permanecer creciendo en la gracia, en la perseverancia? ¿Por qué? Porque cuando Juan le habla, cuando Dios, Jesucristo le habla a Juan en el libro de Apocalipsis, le dice que la hora de la siega ha llegado. La hora de la siega. Hay un tiempo, ¿cierto? Un tiempo, porque todo, amados hermanos, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y habla en el libro de Apocalipsis 14, versículo 15, y dice que un ángel salió del templo y gritó al que estaba sentado en la nube: comienza a usar tu hoz para cegar, porque la hora de la siega ha llegado. La cosecha de la tierra está madura. Nosotros muchas veces cantamos en las congregaciones, ¿cierto? La cosecha que ya está lista, el tiempo ha llegado, ¿cierto? La mía está madura. Generalmente nos referimos a las almas que son salvas, a las almas. Pero aquí en este capítulo del libro de Apocalipsis le está hablando de un juicio, de cegar, la hora de cegar ha llegado, la mía está madura, dice, la cosecha de la tierra está madura. Aquí Juan lo que está hablando es una metáfora que está para referirse al juicio final. Ese juicio final tiene que ver con las naciones, No tiene que ver con los hijos de Dios, tiene que ver con el juicio que es a las naciones. Dice: el que estaba sentado sobre la nube hizo pasar su hoz por toda la tierra. Usted sabe lo que es la hoz en la agricultura. Es una herramienta, ¿cierto?, encorvada como un cuchillo, la cual va cortando el trigo cuando está maduro, ¿cierto? Ese es la hoz. Entonces, aquí, en este libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 15, está hablando de un juicio, donde Dios va a separar al fiel del infiel, al que es fiel del infiel. Por eso que se asemeja esta metáfora al agricultor que cosecha su grano. Cuando nosotros decimos, amados hermanos, que se alcance un alma para el Señor, es un tiempo de gozo para nuestra vida, para los salvos. Es un tiempo que nosotros nos da alegría, un gozo, alegría de que alguien pueda alcanzar a nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque la cosecha de alma es importante. Cosechas de alma. Para un predicador es importante la cosechar, ¿cierto? Almas para Cristo. Pero también hay un gozo para los salvos. Cuando venga ese día de gran juicio, va a haber un gozo para aquellos que han sido perseguidos, martirizados por causa del Evangelio, que ellos van a recibir su recompensa, una recompensa de parte de Dios. Por lo tanto, los salvos no deben temer al juicio final. No deben temer. El temor, amado, el temor es para aquellos que no creen en Jesucristo, no creen en el Señor. El temor para nosotros es una reverencia a Cristo, a Yahshua, agradecimiento por habernos salvado. Entonces, por eso la palabra Jesucristo dice, de cierto os digo,
que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, dice, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermoso es esto, hermano, entenderlo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros creemos en la palabra del Señor, creemos en el Señor. Por eso cuando habla Apocalipsis del lagar, el lagar, si usted empieza a investigar, el lagar tiene que ver con esos, como le dijera, esos recipientes donde ponen uva y son pisadas. Bueno, ahora avanzado, ¿cierto? La tecnología, ahora no lo hacen con los pies, moler las uvas, ¿cierto? Para sacar el vino. Pero antiguamente lo hacían con los pies y en algunas partes todavía se hace como una tradición. Ese es el lagar, un recipiente donde ponían las uvas y se aplastaban. Pero en este texto de Apocalipsis se emplea como la imagen para simbolizar la ira de Dios y su juicio en contra del pecado. Cuando Dios nos perdona, amados hermanos, nos perdona los pecados, nos limpia a través de la sangre preciosa de Jesucristo, de nuestro Señor, somos salvos, nos perdona. Un libro en blanco, ¿cierto? Para hacer una vida nueva en Cristo Jesús. Pero aquí cuando habla en Apocalipsis, habla del furor de Dios. Pisotear la uva era una imagen del juicio de Dios. En Isaías dice, yo he pisado el lagar solo, eso lo dice Isaías como hablando, ¿cierto? Como hablando en primera persona, Dios mismo hablando como en primera persona, dice, yo he pisado el lagar solo de las naciones. Y dice, de modo que su sangre de vida chorreó sobre mi ropa y he manchado todas mis vestiduras. Entonces el lagar pisado era una figura común para el juicio. Y habla de las vestiduras, ¿cierto? Las vestiduras antiguamente de un conquistador que iba a la guerra, ¿cierto? Llegaban manchadas de sangre. Y las vestiduras que está hablando, ¿cierto? La palabra del Señor está hablando de estas vestiduras manchadas de sangre que se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Se negaron a obedecer su autoridad. Isaías habla de dos cosas que son importantes que nosotros tenemos que aprender. Isaías 63:4 dice, porque el día de la venganza, ¿cierto?, ha venido sobre ellos. El día de la venganza. Y también habla del día de la redención. Habla de dos cosas. Habla del día de la venganza y el día de la redención. Entonces, cuando está hablando esto, está hablando de un juicio y una destrucción final y total, dice, de Edom y Roma. O sea, la moderna Babel, los eternos enemigos de Israel, los que muchos han causado millones de muertes e incontable sufrimiento al pueblo amado de Yahweh, al pueblo de Dios. Entonces, este es el gran día de Yahweh. Será grande, terrible, pero grande para los salvos, grande porque todos aquellos que han sido salvos estarán con el Señor, los redimidos, ¿cierto? Pero para aquellos enemigos, ¿cierto? Iba a ser una destrucción total. Estos juicios, amados, como dice un hermano, el pecado, ¿cierto? El pecado se da siempre, es cíclico, constantemente en la humanidad. El pecado del ser humano. El hombre
entra en pecado, se arrepiente y luego vuelve a caer en pecado. Y así sucesivamente. Y eso se va haciendo cíclico. Por eso es importante, amado, entender que la perseverancia es cuando nosotros estamos creciendo en la gracia y apartarnos del pecado. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh, es el temor a Dios. Como le dije anteriormente, es la reverencia que nosotros tenemos al Señor por habernos salvado, por haber recibido esta misericordia. Y también dice, y la inteligencia es apartarse del mal. Por eso Isaías dice, me acordaré de las misericordias de Yahweh. ¿Cuántos no se han acordado de las misericordias de Dios, de lo que Dios ha hecho con nosotros? La misericordia. Entonces nosotros vemos que el juicio de Dios por el pecado también se equilibra con la misericordia, con la salvación. Creo que las dos cosas van de la mano. Va el juicio de Dios y también la salvación. Y para nosotros, para los hijos de Dios, esto es un gozo constante. Por eso el salmista decía, cierto, permaneciendo en la gracia de Dios, en la perseverancia, él decía, pero yo voy a entrar en tu casa por la multitud de tu misericordia. Porque nuevas son cada día, ¿cierto? Cada mañana su misericordia, nuevas son cada mañana. Cada día y cada mañana, todos los días son su misericordia. Nosotros tenemos que dar gracias al Señor, ¿cierto? Porque Dios nos ha dado la vida, nos tiene respirando. Por eso el salmista decía, guíame, oh Dios, guíame en tu justicia, en tu justicia. Y él habla, dice, voy a entrar y adoraré, dice, en tu temor hacia tu templo santo. Generalmente ellos inclinaban su cabeza hacia el tabernáculo, porque ellos solicitaban protección de Dios. Nosotros gozamos, ¿cierto?, del pacto divino que Dios ha hecho con nuestra vida, ellos también. Porque el tabernáculo era una tienda móvil que era transportable, y eso también servía como santuario donde los israelitas, ¿cierto?, iban a presentar sus oraciones. Por eso él decía, allí me dejas hacer mis oraciones. Amados hermanos, amada iglesia, Yahshua demostró la capacidad infinita de misericordia. Él no podía mirar los rostros de los hombres sin sentir la aflicción al verlos confundidos, al verlos perplejos, al verlos angustiados. Cuando él veía personas que se encontraban fatigadas, dispersas como ovejas sin pastor, ahí su corazón se llenaba de compasión hacia ella. Él es el buen pastor, el que nos guía. El Señor es mi pastor. Él es mi pastor. Entonces, amado, la Biblia a nosotros nos enseña en el libro de Lamentaciones que hay un tiempo específico. Hay una metáfora que habla en el libro de Lamentaciones cuando habla de la destrucción de la Virgen, la hija de Judá. O sea, para Jerusalén, para Judá, ¿cierto? Por el pecado. Ellos llegaron a estar en cautiverio por causa del pecado. El dolor por el pecado es un gran dolor, amados hermanos, afecta al alma. Ellos se sentían mal cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Se puede aprender, amado,
de los sufrimientos de Jerusalén, pero también se puede aprender mucho más de los sufrimientos de Cristo. Hay dos causas, amados, por causas que pueda sufrir la persona. Una puede sufrir por el pecado, otros pueden sufrir, ¿cierto?, por las penas de nuestro Señor que llevó la cruz, el sufrimiento del Señor, que nos lleva también a marcar, ¿cierto?, su ejemplo, que lo sigamos, ¿cierto?, lo sigamos alegremente. Pero hay muchos que, por ejemplo, en el libro de Lamentaciones habla que por qué estos babilonios, ¿cierto?, por qué el enemigo prevaleció, por qué el enemigo de Israel, que era Babilonia, prevaleció, por qué Dios usó a Babilonia, ¿cierto? Fue el instrumento que Dios usó para castigar a Judá y a Jerusalén. Dios, amado, es soberano, es soberano. Quizás Dios usa diferentes métodos, ¿cierto?, para poder que el hombre pueda recapacitar o para que el pueblo pueda recapacitar. Pero también dice la Biblia que el pueblo clamó, ¿cierto? Clamó a Dios. Jerusalén clamó a Dios para que castigara también a Babilonia de la misma manera que los castigó a ellos. Y Dios lo haría. Jeremías 50 habla de eso. Entonces, amado, la perseverancia tiene que ver con crecer en la gracia de Dios. Hay un texto que habla en Joel 3, versículo 13, que dice: metan la hoz, que la cosecha está madura. Y dice: porque la perversidad se ha multiplicado. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo Lamentaciones es que las naciones están maduras para el juicio de Yahweh. Es un juicio que viene sobre las naciones. Pero como les dije, no para los salvos, sino que para aquellos que están en pecado, para los pueblos paganos. Nosotros no sentimos el gozo de que venga Cristo. Que venga Cristo, ¿cierto? Nosotros decimos que venga Cristo. ¿Por qué? Porque ya somos salvos, pero tampoco queremos que otros se pierdan. Queremos que todos sean salvos. Cristo es lo que desea. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros sigamos perseverando, ¿cierto? Sigamos creciendo. Porque hay una advertencia de juicio. Los pecados de las naciones, y se representa, ¿cierto?, por una cosecha. Este es un emblema también que se usa para la reunión también de los justos. Los justos se juntan con el Señor, porque el Señor viene, ¿cierto? Viene en un caballo montado, ¿cierto?, con todos aquellos que fueron justos, que están maduros para el cielo, por la misericordia de Dios. Maduros, han crecido en el Evangelio, han permanecido perseverantes en el Evangelio. Amados hermanos, en Apocalipsis habla que dice en Apocalipsis 14:20, dice: fue pisoteado el lagar fuera de la ciudad, y la sangre que salía del lagar llegaba hasta los frenos de los caballos por 300 kilómetros. El abundante derramamiento de sangre es un reflejo de guerra, un Armagedón.
Es el Armagedón, donde Yahshua va a derrotar a las fuerzas del mal. A las fuerzas del mal. Muchos lo hablan como el Valle de Megiddo, ¿cierto? Donde Israel tuvo muchas batallas. Entonces, amados, hay una batalla que tiene un final, donde las fuerzas del mal van a ser derrotadas completamente. Aún existe el pecado, ¿cierto? Hoy día todavía existe el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, ¿cierto? Con sus ángeles caídos. Pero va a llegar el momento de que Yahshua va a derrotar las fuerzas del mal. Viene un jinete en un caballo blanco, con todos aquellos que perseveraron, con todos aquellos que crecieron en la gracia de Dios, con todos aquellos que fueron fieles. Él vendrá, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, que nos habla, bendito sea Dios, que nos habla que vendrán con sus ojos que eran como llamas de fuego. Yahshua revela su deidad. Él es Dios. Él es nuestro Padre. Su omnisciencia. La omnisciencia es la llama de la gloria visible. Y dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y eso se refiere a la sangre de los enemigos de Yahshua que van a ser vencidos. También se puede interpretar por su propia sangre derramada en la cruz para que todos nosotros también podamos ser salvos a través de la sangre de Cristo. Y también habla de los ejércitos celestiales, ejércitos que están en los cielos, ejércitos que incluye a los salvos, a los que han perseverado en la gracia del Señor, a los salvos en la época de la iglesia, los santos también de las tribulaciones, los santos del Antiguo Testamento, los ángeles, todos, ¿cierto? En esta batalla del Armagedón, diciendo en la palabra, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, una espada afilada. Y esta espada, amados hermanos, representa la verdad, el poder de Dios, porque Él es la verdad. Nuestro Señor es la verdad, es lo que nosotros hemos creído. Yahshua, nuestro Señor y Salvador, reinará sobre las naciones con autoridad absoluta. El salmista decía, tú lo regirás con mano de hierro. En el Salmo capítulo 2. Ahí nosotros podemos leer, ¿cierto? Y examinar este salmo, porque las naciones tratan de derrocar el gobierno del Señor. Y eso lo habla el Salmo capítulo 2, del versículo 1 al 3. Y el Señor ha puesto a su rey sobre el trono. Lo habla del versículo 4 al 6. Y el rey ha decidido declarar el decreto que define su gobierno, el versículo del 7 al 9. Y la exhortación también que habla el salmista a las naciones para que se sometan al mandato del Señor. Versículos 10 al 12. Estoy hablando del Salmo 2, para que usted lo lea en su casa. Entonces, el cumplimiento es Yahshua, el Mesías, quien es el único digno de un gobierno universal. En aquel día, dice la Biblia que todos se someterán a los justos requisitos de Dios. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes. Yahshua es Rey sobre todos los que se llaman reyes. Hay muchos hombres que se creen reyes, ¿cierto? Pero van a morir como personas, como hombres. Pero la venida de Cristo, su venida será triunfante. Él subyugará a todos los reyes terrenales y los gobernará.
Amados hermanos, creo que es importante creer lo que es permanecer y crecer en la gracia, perseverar, ¿cierto? Perseverar en el Señor, tener paciencia en el Señor. Y esto es un esfuerzo continuo, perseverar. Y aquellos que están ejercitando, ¿cierto?, la llenura de fe en nuestro Señor. Si tú quieres alcanzar, ¿cierto?, esta gracia de Dios, solamente tienes que disponer tu corazón a Él. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este mensaje. Bendice, Señor, a todos aquellos que están escuchando y te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, porque tu nombre es santo y en tu nombre se doblará toda rodilla. Gracias, Señor, por este mensaje. Bendices, tócale su vida a aquellos que están clamando. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Y también te pido también por aquellos que están en el hospital, en las cárceles, por tus ministros, Señor, pastores, maestros, evangelistas, misioneros, predicadores, Señor, para que tu gracia en ellos siga fluyendo, Padre. Gracias, Señor, por estos momentos que hemos tenido en tu presencia y en tu espíritu. Gracias en el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Damos gracias, hermanos, gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de alabar y glorificar a nuestro Dios. Estaremos el próximo lunes, si Dios quiere, a la misma hora, a las 8 de la noche, con otro mensaje del Señor. Amén. Comparta con sus vecinos. Dios los bendiga en esta semana grandemente y nos estaríamos viendo. Amén.